Hoy vamos a estar hablando de un tema muy lindo que es acerca de la Navidad y acerca del nacimiento de Jesús. Hemos titulado a este tema Jesús nació. Ay, pues yo siento que la han querido porque se celebraban como fiestas malas, ¿verdad? Antes. Y como que el enemigo ha querido tomar el espacio, ¿verdad? Para apoderarse de todas las celebraciones de todo el año. Pero yo siento que no sabemos exactamente la fecha en que Jesús nació, pero lo importante es celebrar a Jesús, ¿verdad? Como que si el enemigo quiere que ese día sea un día para celebrar sus fiestas paganas, pues nosotros podemos hacerlo en un día para celebrar la luz. Así es. Y fíjese que cuando hablamos del nacimiento de Jesús es algo muy lindo porque es una promesa de Dios para el mundo. Es una promesa de amor y de salvación. Y algo que me llama a mí la atención es de que es un hecho que ha trascendido la historia, porque partió la historia de la humanidad entre antes y después de Cristo. Y eso lo hemos escuchado bastante. Y como usted decía hace un momento, no sabemos exactamente la fecha de su nacimiento, porque cuenta la historia que 500 años después, dice aproximadamente, del nacimiento de Jesús, una persona se le encomendó la tarea y de crear el nuevo calendario que tenemos hoy, y haciendo cálculos y con la información que tuvo, estableció como año 1 o año 0 la fecha del nacimiento de Cristo. Hemos visto que, por ejemplo, se ha hablado mucho hoy en día acerca de las fiestas paganas y de cómo la Navidad no tiene un origen en la Biblia, sino en las fiestas paganas. Y entonces aquí es importante que nosotros hagamos un alto, porque en realidad la Navidad sí está en la Biblia. La Navidad nos habla del nacimiento de Cristo. Y como estuvimos hablando en los estudios de Apocalipsis, hemos visto que el enemigo es engañador y que sale siempre para engañar. Y me llamó la atención porque en internet hay un concepto que se conoce como creepypasta, y lo puede googlear o lo puede buscar en Google. Pero esta creepypasta es inventar historias, es inventar fantasías que mezclan la realidad con la ficción, a tal punto que muchas veces es difícil definir dónde empieza la realidad y dónde empieza la ficción. Yo me recuerdo que hace muchos años, cuando salió el Código Da Vinci, yo conseguí el libro y a mí siempre me ha gustado mucho leer, y empecé a leer el libro y a ese punto yo no había leído un libro tan interesante y que me captara tanto la atención, porque era tan entretenido como aquellas películas que uno empieza a ver desde el inicio y que están emocionantes, que no empiezan aburridas, sino que empiezan de una vez con lo mejor de la historia. Y entonces ese libro, lo que me llamó la atención era que mezclaba la realidad con la ficción, a tal punto que era muy difícil distinguir en qué momento estaba hablando realidad y en qué momento era mentira. Porque, por ejemplo, hablaba de la pirámide de cristal que está en el Museo del Louvre, y decía que tenía 666 cristales que lo formaban, y hablaba de ciudades como París, y hablaba de lugares que son reales o que existen. Y entonces, como es difícil muchas veces delimitar la verdad de la ficción, entonces eso empieza a crear confusión. Y cuando nosotros vemos en la Biblia, en Génesis 1, cómo fue que el enemigo engañó a Eva, porque dice que de la misma manera como la serpiente engañó a Eva, le habla Pablo a los Gálatas, ustedes también han sido fascinados, dice, y desviados del verdadero evangelio. Y entonces lo interesante fue que cuando la serpiente engañó a Eva, llega con una verdad a medias, porque llega y le dice, Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto,
Pero eso no era cierto, porque eso no era lo que el Señor había dicho. Lo que el Señor había dicho era que no podían comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero la información que la serpiente dio parecía muy real, o sea, era una mezcla. Si lo viéramos al día de hoy, podríamos decir que era como una creepypasta. Y entonces eso ha pasado hoy en día, porque han empezado a surgir un montón de teorías y un montón de historias, y donde dicen, no, la Navidad tiene un origen pagano, y puede ser que muchas cosas sean reales y sean ciertas. Pero entonces eso ha llevado a la iglesia a decir, ¿saben qué? No celebremos la Navidad y alejémonos. Y entonces nunca hablan de la Navidad y nunca hablan de los personajes importantes de la Navidad, porque entonces hablar de la Navidad es carnal, porque entonces hablar de la Navidad es mundano, porque es una fiesta pagana. Pero la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y entonces a veces terminan hablando de otras cosas en las iglesias, terminan hablando de cosas psicológicas, terminan hablando de, como dijo el apóstol Pablo, se inventan fábulas, se inventan un montón de cosas que no están en la Biblia. Y hasta consejos matrimoniales, consejos para la pareja, consejos para el noviazgo, que no están en la Biblia. Pero dejan de hablar cosas. Hablan cosas que no están en la Biblia, pero dejan de hablar cosas que sí están en la Biblia, como el nacimiento de Jesús. Entonces, cabal, como usted decía, el enemigo ha tomado los espacios y la iglesia se ha retirado, porque la iglesia ha dicho, sí es pagano, entonces alejémonos y dejemos ahí a los paganos, y entonces ya no lo celebran. Y tal vez no se trata de que vamos a celebrar paganamente, pero creo que sí es importante recordar que Jesús nació y recordar también por qué nació Jesús y porque Jesús vino para traernos salvación. Hay un video que circula en YouTube donde sale hablando el general Efraín Ríos Montt, y entonces él habla en los tiempos de la guerrilla aquí en Guatemala y dice, la gente dice que nosotros quitemos nuestros cuarteles de la montaña y que entonces dejemos todo el espacio libre para que los grupos insurgentes o subversivos o guerrilleros tomen el control de esos espacios, dice. Y que en lugar de una bandera guatemalteca, dice él, surja otra bandera con su ideología. Y entonces eso ha pasado con la Navidad, que como la iglesia se ha retraído, y entonces dicen, no, hablar de Navidad es pagano. Entonces le han dejado todo el espacio al mundo, y entonces todo lo que se habla del mundo, y todo lo que se habla de Navidad, es del mundo, y es pagano. Y yo me ponía a pensar también como lo que sucedió recientemente aquí en Guatemala, donde hubieron manifestaciones en la calle. Y entonces viene un personaje y dice, voy a poner un amparo para que les permitan manifestar. Pero a veces la libertad se convierte en libertinaje. Y entonces viene y por ese amparo tienen que retirar a la policía para que los manifestantes actúen libremente. Pero entonces se sale de control. Y eso es lo que ha pasado. La iglesia se ha retirado del espacio para no hablar acerca de la Navidad y le ha dejado todo el espacio al mundo. Porque vamos a ver nuevamente, y aquí vemos que en el nacimiento de Jesús se levanta un rey para tratar de matar al niño. Así como veíamos que han querido matar la Navidad para los cristianos y acabarla, y siquiera se hable de la Navidad, que ni siquiera se enseñe el nacimiento de Jesús, que ni siquiera se reflexiona de toda la historia de su nacimiento. Y entonces también acá quieren matar al niño y ellos salen huyendo por otro camino. Entonces, la historia de Jesús es una historia que nos trae buenas de gran gozo, de salvación, de bendición, porque Dios se hizo hombre, se hizo carne
para traer salvación a nosotros. Y esto lo encontramos en Juan 3:16, si lo pueden leer. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces dice, habla de un regalo de amor, de algo, por eso en Navidad muchos regalan y se dan regalos, pero el primer regalo de Navidad y el primero que dio un regalo en Navidad fue Dios. Y el regalo que Él dio fue a su Hijo. Dio lo más valioso que podía en Navidad. Y con eso no quiero tal vez perturbar, preferido ya no dar ningún regalo en Navidad o no celebrar la Navidad. Cada pueblo, conforme el sentir que tenga, dice, y en otro pasaje dice, y si alguien tiene un sentir diferente, dice, se lo voy a leer. Filipenses 2:13. ¿Te lo leo o lo lees, Luisito? Sí, léalo. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira qué lindo, dice que Dios es el que pone, Dios es el que pone el querer como el hacer. Si a muchos Dios les ha puesto el querer de no hacer nada, Él es el que pone ese querer y tampoco vamos a poderlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cuando nosotros dejábamos de hacer eso, ¿por qué lo hacíamos? Porque queríamos agradar a Dios y porque nos habían enseñado de una forma y decíamos, bueno, queremos agradar a Dios, no vamos a celebrar nada de la Navidad. Pero mire ahora lo que dice Filipenses 3:15, ahí en el siguiente capítulo. Dice, así que todos los que somos perfectos... 3:15 y 16. Espera, me voy a poner aquí el 16. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Sigo? Ahora mire, qué lindo, hasta ahí nada más, porque dice, todos los que somos perfectos, dice el apóstol Pablo, tengamos esa misma actitud. Entonces habla como que hay un estándar, hay un modelo, dice, tengamos esta actitud que es la que tenemos los perfectos. Y si en algo tenéis una actitud distinta, dice esta versión de las Américas, eso también os lo revelará Dios. Y eso lo hemos hablado antes, de que hemos hablado de que, por ejemplo, Jesús no sanó a todos los ciegos de la misma forma. A uno lo sanó con lodo, a otro le dijo solo recibe la vista. Entonces él actuó de diferentes maneras, pero todos eran el mismo Jesús. Pero imagínense la discusión que hubieran empezado y hubieran dicho, es que a vos no te sanó Jesús porque Jesús echa lodo. No, a vos no te sanó Jesús porque Él solo da la palabra. Entonces Jesús obra de muchas formas y Él deja ver ahí que en muchos puede tener un sentir distinto.